Hola a todos y a todas. El tema que vamos a abordar hoy es el de heredero aparente y petición de herencia. A mí siempre me ha parecido que este tema es cara y contracara de una misma moneda, más allá de que hay autores que no opinan de la misma manera. ¿Y por qué yo lo pienso de esta forma? En realidad, fíjense que vamos a proponer un ejemplo para que esto se pueda entender bien. Supónganse que una persona tiene un hermano y tiene dos hijos. Esa persona fallece y el hermano se presenta ante el juez del último domicilio del causante y solicite que lo declaren heredero. Claramente, como es un colateral, el juez podría declararlo heredero, seguir el trámite, es decir, más aún en el caso en que denuncie que existen hijos y demás, si no se presentan al sucesorio, podría declararlo como heredero. En ese carácter de heredero declarado, él comienza a realizar determinada cantidad de actos. Por ejemplo, vende un departamento, por ejemplo, vende cereal, por ejemplo, realiza contratos de locación, por ejemplo, lleva adelante una fábrica, una empresa. Luego, con posterioridad, vienen los hijos del causante. Y entonces, por supuesto que estos hijos tienen mejor derecho. Fíjense que acá entra en juego lo que es la vocación actual y la vocación eventual, y esas actualizaciones de las que hemos hablado a lo largo o al inicio, mejor dicho, del cuatrimestre. Por tanto, entonces, se presentan estos hijos y solicitan la exclusión de ese hermano del causante, dado que estos hijos obviamente tienen mejor derecho que el heredero que ha sido declarado. Entonces, mediante la acción de petición de herencia, ¿qué es lo que se va a lograr? Se logra precisamente la exclusión de ese hermano del causante que no tiene el mejor derecho. Y luego, con las reglas del heredero aparente, ¿qué es lo que vamos a regular? La validez o la invalidez de los actos celebrados por este heredero aparente. ¿Quién es el heredero aparente? En el caso de nuestro ejemplo, este hermano del causante, que como ha tenido éxito esa acción de petición de herencia y ha sido desplazado, se convierte a partir de ese momento en un heredero aparente. ¿Por qué heredero aparente? Porque ostenta una calidad que en verdad no la tiene, y por tanto las reglas del heredero aparente lo que van a regular son las relaciones, o la validez, mejor dicho, entre los actos realizados entre el heredero aparente y los terceros, y además la oponibilidad o no, habrá que ver en su caso, de esos actos con relación a los herederos reales, que en nuestro ejemplo serían los hijos del causante. Ahora, fíjense una cosa, se va a iniciar esta acción de petición de herencia, no solamente se podría iniciar para excluir, sino también para compartir. Piensen ustedes el ejemplo de una persona que tuviera 3 hijos y 2 de sus hijos se hacen declarar herederos, realizan los actos y con posterioridad aparece el tercer hijo, que entonces también va a iniciar esta acción de petición de herencia, no para excluir a los herederos declarados, sino para concurrir con ellos. Y en este caso, estos 2 hijos que originariamente se habían hecho declarar herederos, también van a ser herederos aparentes, porque si bien ellos son hijos y son herederos, no hay duda de eso, son aparentes porque ellos ostentaban una extensión de la herencia o ostentaban la propiedad de esa herencia, que no era sobre un medio, en el caso del ejemplo, sino sobre un tercio, y por tanto entonces van a tener que responder con relación a su hermano, que se va a convertir en el heredero real, por esa diferencia en más que habían tomado y que en verdad le correspondía a este heredero. Entonces fíjense que aquí nos queda la relación que tiene esto de el heredero aparente y de las normas de la petición de herencia, y de las normas de la petición de herencia, es decir, la relación entre el heredero aparente y la petición de herencia. Ahora, fíjense que no siempre que uno tenga que excluir a un heredero va a tener que recurrir a la acción de petición de herencia. Hay situaciones en las que no es necesario. Claramente, si en los mismos ejemplos no se hubieran realizado ningún tipo de acto de administración, o no hubiera pasado demasiado tiempo, o no hubiera algún otro conflicto, uno tranquilamente podría presentarse en el juicio sucesorio y solicitar al juez de la sucesión el desplazamiento de los herederos que no tienen el mejor derecho, o en su defecto la concurrencia con herederos, en el caso que habíamos planteado de los hermanos, sin necesidad de acudir
a una petición de herencia, pero vamos a tener que acudir a una petición de herencia cuando no, digamos, cuando ese derecho tenga algún grado digamos, yo diría, no sé si la palabra es conflictividad, pero de complicación, que no nos permita, digamos, plantearlo dentro del marco del proceso sucesorio, ¿no? Fíjense que un caso en donde nosotros también podemos hablar de la utilización de una acción de petición de herencia es en el caso de la exclusión hereditaria conyugal, ¿no? Pensemos un cónyuge separado de hecho. Ese cónyuge separado de hecho se presenta en el sucesorio, tiene la partida de matrimonio y puede ser declarado heredero. Es decir, el juez a priori evalúa la justificación del vínculo y debe declararlo heredero. Y está muy bien que lo declare heredero. Ahora, también, si hay hijos que interpretan digamos, que debe ser excluida, porque está clara que esa separación de hecho obedece a que ya esos cónyuges no llevan adelante una vida en común, o un proyecto de vida en común, entonces deberán iniciar una acción de petición de herencia tendiente a demostrar que hay una separación de hecho en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, y por tanto ese cónyuge que ha sido declarado que tiene esa partida debe ser excluido, y no queda otra opción que discutir o que ventilar esta cuestión dentro del marco de la acción de petición de herencia. Fíjense que si vamos al código, yo les pido que busquen sus códigos, así lo vamos trabajando de manera conjunta. En el artículo 2310 nos habla de la procedencia de la petición de herencia. Fíjense que la norma es muy clara y es muy interesante en cuanto dice que la petición de herencia procede para obtener la entrega total o parcial de la herencia. Recordemos en el ejemplo que habíamos dado, la entrega total sería el ejemplo del hermano del causante, donde es totalmente desplazado por los hijos que tienen un mejor derecho, o parcial, el ejemplo de los dos hermanos que habían sido declarados herederos y viene el tercero a pedir una entrega parcial de la herencia porque, digamos, esos hermanos también tienen derecho, pero no todo el derecho que se han arrogado. Sobre la base del reconocimiento de la calidad de heredero del actor contra el que está en posesión material de la herencia e invoca título de heredero. Es decir, para ser actor requerimos la calidad de heredero, es decir, ser heredero. Obviamente que no se va a necesitar, digamos, lo único que basta es justificar el vínculo de heredero. Y para ser demandado, no solamente uno tiene que ser heredero declarado, o quizás puede ocurrir que hasta no declarado, eso después vamos a avanzar más sobre esta cuestión, y además tener la posesión material de la herencia. Esta acción de petición de herencia es un juicio que debe entablarse ante el juez del último domicilio del causante, conforme al artículo 2336 del Código Civil y Comercial de la Nación, y debe ventilarse a través de un trámite que sea ordinario, es decir, es una acción ordinaria, no va dentro del proceso sucesorio de ninguna manera. Puede ser iniciada, como ya hemos dicho, por los herederos, pero también por los herederos del heredero, y también por los cesionarios de derechos hereditarios, tienen, a mi modo de ver, posibilidad o legitimación para iniciar esta acción de petición de herencia. No puede iniciarla el Estado. Fíjense que es, digamos, la posibilidad de ser sujeto, digamos, legitimado activo el Estado ha sido, digamos, muchas veces debatido en la doctrina argentina bajo la vigencia del Código derogado. Hoy por hoy a mí me parece claro que no puede ser legitimado activo, porque es muy claro el artículo 2310 que acabamos de plantear. Fíjense que es que puede iniciar la petición de herencia, fíjense que lo dice muy claro, aquel, digamos, sobre la base del reconocimiento de la calidad de heredero del actor, y obviamente que el Estado jamás va a poder tener la calidad de heredero, ni aún en el caso de la sucesión vacante o de la herencia del Estado, porque claramente allí tampoco lo toma como heredero, sino como el derecho que tiene sobre los bienes del Estado. Fíjense que otra cuestión que a mí me parece sumamente importante es lo que tiene que ver con la imprescriptibilidad de la acción, que está planteada por el artículo 2311. Respecto al artículo 2311, plantea que la acción de petición de herencia es imprescriptible, lo cual también esto había dado lugar a mucha discusión doctrinaria,
y hoy por hoy quedó resuelta por la norma. Pero esto tiene alguna cuestión que a mí me parece muy importante ponerla de relieve. Fíjense que la norma dice, la petición de herencia es imprescriptible sin perjuicio de la prescripción adquisitiva que pueda operar con relación a las cosas singulares. Esta norma la tenemos que abordar desde dos perspectivas. Primero, no confundir la imprescriptibilidad de la acción con la falta de requisitos de procedencia para poder iniciar la acción. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que si nosotros nos remitimos o nos vamos a las normas de la aceptación de la herencia, fíjense que cuando hablamos de la aceptación del derecho de opción, esto ya lo hemos visto, ahí vamos a buscar el artículo, nos plantea que, en el artículo 2288, que el derecho de aceptar la herencia caduca a los 10 años de la apertura de la sucesión y el heredero que no la haya aceptado en ese plazo es tenido por renunciante. Entonces, fíjense que podría presentarse la siguiente situación, que una persona durante 10 años, contados a partir de la muerte del causante, no se haya expresado sobre si acepta o si renuncia a la herencia. La norma es muy clara, el 2288, que dice que transcurrido el plazo sin que se haya expedido sobre si acepta o si renuncia a la herencia, entonces, en este caso, va a quedar como renunciante. No confundir este 2288 con las consecuencias de aquel que es intimado para que se expida sobre si acepta o renuncia a la herencia, que ahí la consecuencia es diferente. Estamos hablando de una persona que durante 10 años, contados a partir del momento de la muerte del causante, nada ha hecho, no se ha expedido, no ha realizado ningún acto de aceptación ni expresa ni tácita, y entonces, en este caso, la ley dice queda como renunciante. Por tanto, si pretende al año 11 iniciar una acción de petición de herencia, la acción de petición de herencia sigue siendo imprescriptible, pero él no tiene el requisito de procedencia. ¿Por qué? Porque no tiene la calidad de heredero conforme surge del artículo 2310 que recién hablamos. Dijimos que se va a poder iniciar esa petición de herencia sobre la base del reconocimiento de la calidad de heredero del actor. Si transcurrieron más de 10 años que la ley entiende que transcurridos los 10 años es renunciante, ya entonces esa persona no es heredero, y al no ser heredero entonces no puede iniciar la acción de petición de herencia. No es una cuestión de prescriptibilidad o imprescriptibilidad de la acción, sino la falta de un requisito de procedencia para iniciar la acción. Quiere decir entonces que se podrían dar dos situaciones, que una persona acepte la herencia, y a partir de la aceptación de la herencia, por supuesto que la acción es imprescriptible y no va a tener ninguna dificultad de requisito de procedencia de la acción, o en su defecto, que transcurran esos 10 años, o más de 10 años, y por tanto se lo tiene por renunciante, y entonces aquí ya sigue siendo la acción imprescriptible, pero el problema es que él no tiene los requisitos para poder iniciar, dado que la ley lo considera como un heredero renunciante y por tanto entonces, al no ser heredero, no puede iniciar la acción. La segunda cuestión que nosotros debemos plantear tiene que ver con la prescripción adquisitiva, ¿no? Esto de intervertir el título, lo mismo que ocurre en el caso de la partición, y por tanto entonces ese heredero que deja de poseer como heredero, en este caso como heredero aparente, y empieza a poseer como un propietario, que entonces en ese caso ocurre la interversión del título y podrá oponer la prescripción adquisitiva, pero en relación exclusivamente a un bien determinado. Es decir, no va a poder oponer la prescripción adquisitiva de la herencia, sino de un bien determinado concreto. Admitida, fíjense, la petición de herencia, entonces lo que queda es la restitución de los bienes. Fíjense que si nosotros vamos al artículo 2312, dice que admitida la petición de herencia, el heredero aparente, acuerden que es aquel que ha salido perdidoso de la petición de herencia, en el caso de nuestro ejemplo sería claramente el hermano del causante o los dos hermanos que deben aceptar
la inclusión como heredero de este tercero que había sido excluido. Dice que admitida la petición de herencia, el heredero aparente debe restituir lo que recibió sin derecho en la sucesión, inclusive las cosas de las que el causante era poseedor y aquellas sobre las cuales ejercía el derecho de retención. Si no es posible la restitución en especie, debe indemnizar los daños. Y acá viene esta última parte que quiero recalcar, que dice que el cesionario de los derechos hereditarios del heredero aparente está equiparado a este en las relaciones con el demandante. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que está queriendo decir la norma? Este último párrafo del artículo 23.12. Fíjense que en el caso del ejemplo, vamos al ejemplo del hermano del causante. Si en vez de haberse hecho declarar heredero y realizar actos individuales de bien, digamos, venta individual de un bien, alquilar un departamento y demás, lo que hubiera hecho es haber cedido los derechos hereditarios. Es decir, el heredero aparente cedió los derechos hereditarios. Y entonces, en este caso, el cesionario de derechos hereditarios va a perder esa herencia cedida. ¿Por qué? Porque lo dice la norma. Dice que el cesionario de los derechos hereditarios del heredero aparente está equiparado a este, es decir, al heredero aparente, en las relaciones en el demandante. De allí la complejidad que tiene el contrato de cesión de herencia, que esto lo vamos a ver en el próximo video. Es decir, es un contrato que, si quien no cedió los derechos hereditarios se convirtió en heredero aparente, porque no tenía la totalidad del derecho o porque no tenía directamente el mejor derecho para ser heredero, nosotros como cesionarios de derechos hereditarios debemos devolverle la herencia al heredero real y por tanto nosotros nos quedaría alguna acción de daños o de lo que fuera contra quien nos cedió los derechos hereditarios. Pero al heredero real hay que respetarle esos bienes. Con relación a cuáles son las reglas aplicables, porque digamos, bueno, ¿cómo digamos, una vez que salió exitoso esa acción de petición de herencia y tenemos que devolver, el artículo 23.13 plantea que resulta aplicable las reglas de la reivindicación, y cuando nosotros vamos a ver las reglas de la reivindicación, vemos que a su vez esa norma realiza una nueva remisión y resulta aplicable los artículos 1935 y siguiente, digamos, a los efectos de saber, fíjense cómo plantea el artículo 23.13, en cuanto a las obligaciones del poseedor de buena o mala fe, es decir, considerar si ese heredero aparente ha sido de buena o de mala fe para saber la extensión de lo que debe devolver en cuanto a la apropiación de frutos, a los gastos, a las mejoras, a los productos, a la responsabilidad por pérdidas y deterioros y demás. La última norma, el último párrafo de la norma dice que es poseedor de mala fe el que conoce o debió conocer la existencia de herederos preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento. Es decir, que la norma no solamente me plantea, digamos, en qué extensión debo devolver lo que me apropié, sino que además me caracteriza la mala fe. No me caracteriza la buena fe, que se presume, pero sí me dice cuando un poseedor de la herencia, es decir, cuando este heredero aparente lo debemos considerar de mala fe. Y claramente se plantea la siguiente cuestión, es cuando debió conocer la existencia de herederos preferentes o concurrentes, es la primera cuestión, pero además que ignoraban el llamamiento, es decir, que no sabían esos, digamos, herederos preferentes o concurrentes que la persona había fallecido. Es decir, si yo soy un heredero aparente, para ser digamos, un poseedor de mala fe, no solamente tengo que conocer que aquel, digamos, tiene herederos preferentes o tiene herederos concurrentes, sino que además debe conocer que no se presentaron esos herederos reales a la sucesión porque desconocían la muerte del causante. Es decir, es las dos cuestiones lo que entonces debe validarse para que se convierta al poseedor de mala fe, ¿no? Esto, de alguna manera, a mí me parece que vuelve un poco también la idea de lo que planteaba el Código de Vélez. Es decir, Vélez decía, la inacción
del pariente más próximo, no lo hace de mala fe. Es decir, si yo inicio la sucesión, declaro que a mi hermano como heredero, lo notifico a mi hermano como, digamos, como que he iniciado la sucesión, pasa el plazo que estipula el Código Civil y Comercial de la Nación para que se presente, y no se presenta, y a mí me declaran heredera, yo puedo vender los bienes y demás. Él con posterioridad va a tener que iniciar una petición de herencia, no porque no pueda ingresar y modificar la declaratoria de heredero, sino porque lo que va a querer es que yo le devuelva los frutos que me apropié, digamos, el dinero del departamento que vendí, etcétera, etcétera. Y entonces resulta evidente que yo soy de buena fe. ¿Por qué? Porque si bien yo sabía que existían otros herederos, pero esos herederos no ignoraban la muerte del causante. Ahora, voy a ser de mala fe cuando, por ejemplo, mi hermano vive en España, yo no le aviso de la muerte de nuestro padre, entonces yo sé que tengo herederos, digamos que hay herederos concurrentes, pero además también tengo conocimiento que ellos no saben de la muerte del causante. Es decir, hay que, no solamente, digamos, tenemos que conocer la existencia de otros herederos, sino además que esos herederos desconocen la muerte del causante. Esto me parece que es un dato sumamente importante. Fíjense que volvemos otra vez a leer la última parte del 23.13, que a mí me parece para resaltar. Es poseedor de mala fe el que conoce o debió conocer la existencia de herederos preferentes o concurrentes, caso de el tío conocía que tenía hijos y además que esos hijos desconocían de la muerte del causante, o concurrentes, el caso del hermano, que ignoraban su llamamiento. Su llamamiento tiene que ver con la muerte del causante. Entonces ya, en esta, digamos, en esta etapa, como dijimos al principio, nos encontramos ahora con las reglas del heredero aparente, es decir, bueno, se inició una acción de petición de herencia, dentro del marco de la acción de petición de herencia ventilamos lo que tenía que ver con que quién tenía el mejor derecho, o si ese derecho era un derecho concurrente. Vamos a discutir sobre si existe buena o mala fe entre el poseedor de la herencia para saber la extensión de lo que se reclama, pero también ahora surge la cuestión que tiene que ver con las relaciones del heredero aparente con terceros y la oponibilidad con relación al heredero real. Y a mí me parece acá importante también destacar con relación a las normas del heredero aparente, que cuando hablamos del heredero aparente, lo primero que hace esta regla del heredero aparente es generar un quiebre en el principio nemo plus iuris, ¿no? Que surge del artículo 399, porque, digamos, esto me parece que es lo primero para recalcar, para después poder entender, de alguna manera poder entender el resto. Fíjense que si vamos al artículo 399, nos dice que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. Estas excepciones, entre las excepciones, aparecen las reglas del heredero aparente, porque fíjense que en el artículo 23.15 nos dice actos del heredero aparente, y la norma nos va a validar o invalidar determinados actos. En el caso que los valide, aquí es donde se pone, que yo les digo, entra o pone en crisis este artículo 399 o el principio de nemo plus iuris. Y fíjense que el artículo 23.15 nos dice que son válidos los actos de administración del heredero aparente realizados hasta la notificación de la demanda de petición de herencia, excepto que haya habido mala fe suya y del tercero con quien contrató. Es decir, que hasta la notificación de la demanda, los actos realizados por el heredero aparente con terceros, los actos de administración realizados con el heredero aparente, del heredero aparente con terceros son válidos. Es decir, si el heredero aparente alquila un departamento, ese acto va a ser válido hasta la notificación de la petición de herencia. Pero fíjense que luego también dice que son también válidos los actos de disposición a título oneroso, es decir, deja de lado que sean a título gratuitos, en favor de terceros que ignoraban la existencia de herederos
de mejor o igual derecho que el heredero aparente, o que los derechos de éste están judicialmente controvertidos. Es decir, si realizó la venta de un departamento, por ejemplo, si esa venta que realizó fue realizada a título oneroso y los terceros que adquirieron pueden demostrar que ignoraban la existencia de herederos de mejor o igual derecho que aquel que les vendió, es decir, que el heredero aparente, o desconocían que los derechos de esa persona que vendió estaban judicialmente controvertidos, es decir, no controvertidos, sino judicialmente controvertidos, entonces, en el caso de que se reúnan los requisitos, aquel que compra, compra y compra bien. Y por tanto, entonces, esa venta, en el caso de nuestro ejemplo, venta del departamento que se le realiza a título oneroso a este tercero que desconoce toda esta situación, claramente el que compra, compra bien y no tiene ninguna dificultad y por tanto esa venta va a tener que ser oponible al heredero real y no va a volver atrás. Ahora sí, claramente se le descubre que tenía determinado conocimiento, entonces en ese caso el acto cae. Fíjense que acá volvemos a poner de relieve el quiebre de este artículo 399, es decir, lo que está haciendo la ley es validando la venta de alguien que no tenía la totalidad del derecho o que no tenía directamente el derecho en el caso de que, por ejemplo, la venta la hubiera realizado el hermano del causante. En la última parte plantea que el heredero aparente de buena fe debe restituir al heredero el precio percibido, es decir, si es de buena fe, directamente lo que le pagó, eso deberá devolver, y si es de mala fe, tendrá que indemnizar el perjuicio que le haya causado. Por último, fíjense también que hay algunas situaciones quizás que puedan resultar de alguna manera discutibles. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con el boleto de compraventa? ¿No? Y a mí me parece que conforme la regulación del artículo 1170 y 1171, el boleto de compraventa tiene que quedar amparado y quedar incluido dentro de los actos válidos o los actos que valida el código en esta norma que acabé de leer, ¿no? Son también válidos los actos de disposición a título oneroso, es decir, a mí me parece que no es necesario que tenga que realizarse una escritura pública para validar. Esto también es opinable, hay muchos autores que no opinan de la misma manera. Lo mismo va a ocurrir con los bienes muebles registrables, que me parece que uno debe recurrir al artículo 1895. Y, por otro lado, también es bueno destacar el artículo 2314, porque fíjense que cuando habla de los derechos del heredero aparente, dice que si el heredero aparente satisface obligaciones del causante con bienes que no provenían de la herencia, claramente entonces tiene derecho a que a ese dinero le sea reembolsado. Bueno, espero que esta clase les haya sido útil y bueno, cualquier inquietud se puede canalizar a través del correo de la carta. Muchísimas gracias.